Hola, bienvenidos al día 8 del curso de programación orientada a objetos del verano 2017 de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El día de hoy vamos a ver el manejo de arreglos en el lenguaje de programación de Java. Primero tenemos que definir un poco son los arreglos. Y bueno, un arreglo en Java es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. El tamaño de los arrays se declara en un primer momento y no puede cambiar durante la ejecución del programa, como si se puede hacer en otros lenguajes, ¿ok? Los arreglos en Java son del mismo tamaño con el cual se declaran, y si nosotros intentamos o queremos almacenar más valores que el tamaño del arreglo, pues obtendremos un error. La sintaxis es muy simple, es el tipo de dato seguido de los corchetes, espacio, nombre del arreglo, espacio, igual, el símbolo de igual, espacio, la palabra reservada new, espacio, tipo de dato, y entre corchetes ponemos el tamaño que tendrá nuestro arreglo. En la parte superior ven la sintaxis en una sola línea de código, aunque se ve ahí como que está en dos, pero en realidad es una sola línea. Y en la parte de abajo son dos líneas de código. Una es únicamente la declaración del arreglo y en la línea de abajo es la instanciación del arreglo. Nosotros podemos tener arreglos de cualquier tipo de dato admitido en Java. En este caso son los tipos de datos primitivos y también un arreglo de tipo string. Pero también podríamos tener arreglos de objetos, que eso lo veremos también más adelante. Cuando nosotros inicializamos un arreglo, para los valores numéricos es igual a 0, para las cadenas y caracteres el valor es vacío y para los booleanos el valor es falso. Nosotros podríamos declarar e inicializar un arreglo de varias formas, por el tamaño que nosotros le estamos dando o por su contenido. En este caso nosotros estamos inicializando el arreglo y no le estamos dando el tamaño o no se lo estamos escribiendo, sino que depende del contenido, es el tamaño que va a tener nuestro arreglo. Por ejemplo, el arreglo de tipo entero que se llama edad tiene 4 elementos, pero nosotros no le dijimos que iba a ser de 4, sino que por el contenido que tiene sabemos que es de 4 elementos. Tiene el elemento 45, 23, 11, 9. Cada coma es una separación de un elemento diferente de ese arreglo. Y ahí están los diferentes tipos de arreglos dependiendo del tipo de dato. Cuando creamos un arreglo de nombre, por ejemplo A, y de dimensión n, la forma de declararlo es, este caso de tipo entero es int, corchetes, espacio A es igual a new, int y del tamaño n. Los arreglos se van a enumerar desde la posición 0 y se podrían decir que son A, posición 0, A, posición 1, A, posición 2, hasta A, posición n-1. n-1 es el tamaño del arreglo menos 1 porque esa es la última posición en la que nosotros podemos escribir en el arreglo. Es decir, si tenemos un array de 5 elementos, la última posición que nosotros tendremos sería A4. Así es, porque empezamos desde el A0. ¿Okay? Este es un ejemplo de una clase y de una creación de un arreglo de tipo string, que el nombre de la variable es nombre, de tamaño 4. Nosotros podemos asignar valores a cada uno de los índices de este arreglo, pero la última posición es nombre en la posición 4. Ya estaríamos teniendo un desbordamiento del arreglo, porque en realidad la última posición del arreglo es n-1, que sería
Si el arreglo es 4, ese es n, menos 1 sería 3. Bueno, también podemos tener arreglos de múltiples dimensiones, nada más también ahorita lo revisamos. Y esto es lo que quiero que entiendan, ¿no? Más gráficamente. Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo, ¿ok? En una variable nosotros tenemos un espacio de memoria reservado para un solo elemento. En un arreglo nosotros tenemos un espacio de memoria reservado para los elementos dependiendo del tamaño, pero todos deben de ser del mismo tipo de dato, ¿ok? Nosotros si tenemos un arreglo de tipo string, no podemos poner dos elementos de tipo entero y uno de tipo string, ¿sale? Todos tienen que ser del mismo dato. Y los arreglos de multidimensiones pueden ser de n cantidad de dimensiones, ¿ok? Digo, a lo mejor gráficamente es difícil representarlo, pero computacionalmente no hay ningún problema. Nosotros podríamos tener un arreglo en 2 dimensiones, que es este que está ahí, que tiene una base y una altura, por así decirlo, en 3 dimensiones, que tendría base, altura y profundidad o volumen, en 4, en 5, en 6, en 7 dimensiones. ¿Okay? Por eso les digo que a lo mejor es difícil comprenderlo visualmente, ese arreglo, pero existen. Ok, bueno, vamos a programar para poner ahí manos a la obra. Yo voy a abrir mi entorno de desarrollo, les pido que hagan lo mismo, por favor. Y vamos a trabajar un poco con la experimentación de esto de los arreglos. Voy a crear un nuevo proyecto. En esta ocasión voy a crearlo desde aquí, desde esta carpeta. Clic, crear un nuevo proyecto, Java Application, le doy siguiente. Se va a llamar arreglos. Le digo que no quiero que me cree la clase main. Le doy finalizar. Y lo que siempre hacemos, cambiamos el nombre del paquete. Creamos una nueva clase. En esta ocasión, si nosotros queremos, puede ser una Java main class, no hay ningún problema. Que se llame mis arreglos, le puse como nombre. Y lo único que haré en este momento sería hacer la declaración del arreglo. Dijimos que era el tipo de dato. Por ejemplo, int los corchetes, el nombre, arreglo, es igual a new, int y el tamaño, ¿verdad? Nosotros podríamos tener que el tamaño sea de 3 y entonces tendríamos arreglo en la posición 0 podría ser igual a 3, arreglo en la posición 1 igual a 7, arreglo en la posición 2 sería igual a 9. Ok, ya el arreglo en la posición 3 ya no existiría porque es tamaño del arreglo menos 1. Nosotros podríamos declarar una variable que fuera tamaño, que definamos en 3, y pues aquí decir que es del tamaño. Y entonces nosotros podríamos estar cambiando perfectamente Fíjense cómo el entorno de desarrollo me dice que este arreglo solamente se está escribiendo o estamos declarándolo, inicializándolo, pero nunca lo estamos utilizando o leyendo, ¿ok? Ni escribiendo, ni haciendo nada con él. Entonces nos dice, bueno, pues si vas a tener eso y nunca lo estás utilizando, pues ¿para qué, verdad? Lo tienes. Entonces en el momento en el que yo haga algo con este arreglo, pues ya vamos a poder trabajar. Yo podría tener una impresión de pantalla aquí que diga el contenido de la posición 0 o del contenido de arreglo en la posición 0
es igual a aquí me hace falta la concatenación y sería 1, sería 2, 1, 2. Ok, lo que estoy haciendo es nada más imprimiéndolo. Ok, me salen precisamente los valores que yo tengo en el arreglo. Podría modificar esto y poner un y podría tener índice 0, índice 1, índice 2, ok. Esta nada más es presentación de la vista de lo que yo puedo tener, ok. Y vean cómo me dice, oye, en el índice 0 tienes 3, en el 1 tienes 7, en el 2 tienes 9. Si yo quisiera hacer una asignación a una posición del arreglo, por ejemplo la posición 3, vean cómo en el compilador no me dice que hay un error, ¿se fijan? Pero en el tiempo de ejecución voy a tener un error. Este error dice que ¿qué me dice? Que yo quise poner, me dice que hay una excepción en el thread main y me dice que el arreglo index out of bound exception, fuera de qué, del rango o fuera de los límites. ¿Se fijan? Este es el mensaje que ustedes verán específicamente si nosotros queremos poner una posición de un arreglo o apuntar un elemento a una posición de un arreglo que no existe. De hecho me dice hasta en qué línea, en la 25, y efectivamente es la línea 25 donde tengo el problema. ¿Cómo podríamos definir los arreglos? Por el usuario, el tamaño que nos lo dé antes de iniciar el programa. Sencillo. Podríamos preguntarle al usuario que nos especifique un tamaño. Dame el tamaño del arreglo. Y entonces nosotros tendríamos que decirle que tamaño es igual a teclado punto next int. Obviamente no existe teclado. Y obviamente tampoco está todavía importado, pero ya lo acabo de hacer. Entonces nosotros ya tenemos el tamaño, declaramos el tamaño del arreglo y después le tendríamos que inicializar con valores. Pero nosotros no sabríamos el tamaño del arreglo. Entonces, ¿qué propuesta me dan para darle valores si nosotros no sabemos el tamaño del arreglo? Con un while, me parece bien. While, ¿qué? Mientras que tamaño, ¿o qué variable? Mientras que i sea menor que tamaño. Ok. Y entonces tendríamos que declarar i, ¿verdad? Y le inicializamos en 0. ¿Por qué? Porque nos va a ir ayudando a tener ¿qué? Pues el contador. Al final, lo que hagamos, vamos a tener que hacer que i más. ¿Y qué vamos a hacer aquí?
dame el valor del arreglo y entonces arreglo en la posición i va a ser igual a teclado.nextInt. Y al final, para imprimirlo, pues va a ser lo mismo, ¿no? Al final, para imprimir es lo mismo, lo único que tengo que hacer es, pues, el valor del arreglo en la posición i igual a concatenación arreglo en la posición i. Esto no lo necesito. Vamos a ver. Dame el tamaño del arreglo. Le doy de 0. No hace nada nuestro programa, ¿verdad? Dame el tamaño del arreglo. Le doy 3. Dame el valor del arreglo en la posición 0. Arreglo en la posición 1. Arreglo en la posición 2. Y al final me imprime. Si yo le pongo tamaño 10, pues lo va a pedir 10 veces. Y se fijan, es desde la posición 0 hasta la posición 9. En lo personal, me gusta muchísimo más trabajar con arreglos con la estructura de control for. Así que voy a dejar una con la propuesta que hizo su compañero del while, pero la siguiente va a ser con el for. La estructura for es sencilla, es simple. Nosotros es la palabra reservada for. Declaramos dentro de los paréntesis del for nuestra variable y si nosotros queremos la igualamos a 0. Después decimos que mientras que i sea menor al arreglo.length, vean, si yo pongo arreglo.length, arreglo es la variable, nuestro arreglo, vean que length me dice que no hay documentación. Así es el tamaño, no entiendo por qué no hay documentación, pero en realidad me da el tamaño de ese arreglo. Punto y coma y después digo que i más más, cómo se va a incrementar. Solo en los contadores es lo único en lo que yo creo que se puede permitir que utilicemos variables i, x, y, ¿ok? O sea, sería el único espacio. Vean que me marca un error y que me dice que sí, que la variable ya está definida. ¿Por qué ya está definida? Porque yo la declaré fuera del while, ¿ok? Entonces yo lo que podría hacer es no declararla y únicamente ponerla en 0 ahí. Porque ya está declarada aquí afuera. O si quiero puedo declarar otra variable ahí adentro. Y lo único que voy a hacer es que voy a copiar esta impresión, que es la que yo tenía. La pongo ahí. Elimino mi while, que ya no lo necesito. Y como solamente es una instrucción mi for, puedo obviar las llaves. Y listo, tendría que funcionar exactamente igual que el otro. Vean, funcionó exactamente igual. ¿Ok? Entonces, acabamos de hacer un arreglo donde le pedimos al usuario que nos dé el tamaño. Después le pedimos al usuario con una estructura de control repetitiva que nos dé los elementos de ese arreglo. Y después imprimimos los elementos de este arreglo. ¿Ok? La actividad que van a realizar ahorita es que van a construir un programa donde le pida al usuario que te dé la tabla de multiplicar que quieres multiplicar. ¿Ok? Por ejemplo, el programa te va a decir qué tabla de multiplicar quieres multiplicar.
Después te va a decir desde qué número quieres iniciar en esa tabla y cuál va a ser el tope en el que quieres multiplicar esa tabla. ¿Ok? Sencillo. Hay que utilizar arreglos. ¿Ok? Lo mismo para los que están en el video. Aquí voy a pausar el video y en el siguiente video vamos a ver, a programar la respuesta a este programa. Ok, bueno, entonces vamos a poner manos en la obra con el programa. Voy a eliminar todo esto porque al final no me interesa. Solamente voy a dejar una impresión en el que diga, dime qué tabla de multiplicar quieres que muestre. Entonces yo puedo tener aquí un número también entero, una variable de tipo entero que se llame tabla de multiplicar. Entonces tabla de multiplicar va a ser igual a teclado.nextInt. Y listo, ya sé qué tabla quiere multiplicar el usuario. Luego le digo desde qué número, bueno, son preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué número quieres iniciar? Y entonces también declaro una variable de tipo entero que se llame inicio o ¿qué? Fondo de la tabla, y voy a necesitar otro que sea tope de la tabla. Entonces fondo de la tabla va a ser igual a teclado.nextInt, y el último es hasta qué número quieres terminar. Y este va a ser tope de la tabla igual a teclado.nextInt. Entonces ya tenemos el valor de la tabla que deseas multiplicar, cuál es el inicio, cuál es el fin. Ahora ya puedo crear mi arreglo, ¿ok? Entonces es un arreglo de tipo entero que se va a llamar arreglo. Algo está pasando con mi teclado. New int. ¿Y qué tamaño va a tener? No, tope menos fondo. ¿Sí, no? Porque si el fondo es 3 y el tope es 6, 3 menos 6 me da negativo, ¿verdad? Entonces necesito que sea al revés. El tope de la tabla menos el fondo de la tabla. Ese es el tamaño que va a tener. Y bueno, ¿qué es lo que necesito multiplicar? Bueno, yo voy a usar un for y voy a declarar int contador, que va a ser igual a ¿qué? Podría ser, pero ahorita así es, pero podría ser a fondo, pero pero fondo de la tabla ya no va a contener el valor inicial, porque mi tamaño de mi arreglo ya no inicia desde el fondo de la tabla, va a iniciar desde cero, porque yo estoy dándole un tamaño a mi arreglo que inicia desde cero y termina, no sé, porque no sé qué valores va a tener, pero sé que inicia desde cero. Entonces el contador debe de iniciar en cero. ¿Cuál voy a multiplicar? Eso es diferente. Eso sí ya lo tengo. Y entonces, mientras que contador sea ¿qué? Menor a arreglo punto leg. ¿Y cómo lo voy a
incrementar, contador más. Listo, esta estructura me va a garantizar que va a pasar por todas las partes del arreglo. Ay, perdón. Y ahora lo que yo tengo que hacer es validar que cumpla lo que el usuario me quiere decir. Lo que yo voy a hacer es que voy a imprimir la tabla de multiplicar. Y entonces iniciamos con el valor, que es el fondo de la tabla, que sería fondo de la tabla ¿por qué? Por tabla de multiplicar. Esto sería ¿qué? Esto sería el resultado ya, ¿verdad? Y yo podría tener esto. La pura concatenación de fondo de la tabla, concatenación por concatenación, tabla multiplicar, concatenación igual. Sí me están agarrando la onda. Esto va a ser, por ejemplo, supongamos que el fondo de la tabla es el 3. 3 por 4. O lo podría cambiar a que fuera la tabla, el fondo. O sea, el 3, supongamos que él quiere que imprima la tabla del 4. Y quiere que inicie desde el 5. Entonces va a decir 4 por 5 es igual ¿a qué? ¿Por qué dice que me hace falta algo? Porque me hace falta una concatenación aquí. Y me va a dar el resultado de multiplicar fondo de la tabla por la multiplicación. ¿Hasta dónde va a ser? Yo aquí no tengo ningún contador, ni va a cambiar, ni nada. Tengo que generar algo que me garantice que va a ser un cambio en mi arreglo. Porque si yo corro esto, todas las veces va a ser igual. ¿Qué? Tabla de multiplicar es la misma. Fondo de la tabla es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué propuesta tienen? Fondo de la tabla sabemos que es el primero que voy a imprimir. ¿Propuestas? Aquí lo estoy haciendo bien, pero solamente lo estoy haciendo bien una vez y no para todos los elementos de la impresión. Entonces necesito que cambien este elemento, fondo de la tabla. Pues ¿qué? ¿Le sumamos 1? Y esto me va a garantizar que la segunda vez, ¿qué va a hacer? Se va a cambiar. Y entonces la siguiente va a decir que ya va a ser el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Vemos si nos funciona? Dime qué tabla quieres multiplicar, la del 5. ¿Desde qué número quieres iniciar el 3 y hasta qué? El 8. ¿Funcionó? No. Falta un elemento. Nos falta un elemento.
Pero al tamaño del arreglo, si yo quiero leer una posición diferente, vamos viendo. ¿Qué tabla dijimos? La del 8, ¿verdad? Desde el 3 hasta el... Listo. ¿Sí está funcionando nuestro programa? Quiero multiplicar la tabla del 1. Desde el 1 hasta el 10. ¿Dudas? Siguiente reto. Pequeñito, de 10 minutos. Hay que utilizar métodos. Debo de generar un arreglo de forma aleatoria. Ya sabemos cómo crear un arreglo de 10 elementos, ¿ok? Pero además quiero que esos elementos se inicialicen de forma aleatoria. Ya sabemos cómo, también lo vimos la clase pasada, o el video pasado para los que están siguiendo los videos. Y esos elementos o los valores que va a tener el arreglo, hay que mandarlos a un método y ese método los va a tener que modificar y después imprimir ese arreglo modificando esos valores. Va de nuevo. Creo un arreglo de tamaño 10. Le asigno valores aleatoriamente. Los imprimo en pantalla. Mando ese arreglo a un método que me va a modificar los valores del mismo arreglo y al final me va a imprimir el arreglo ya modificando los valores. Con otros valores random, si ustedes quieren. Pero lo que quiero que hagan es que intenten mandar como parámetro un arreglo a un método. Les doy 15 minutos y ahorita programamos la respuesta. Ok, vamos a trabajar entonces en una de las propuestas para resolver la actividad que les dejé, que era crear un arreglo de tamaño 10. Yo voy a eliminar todo, lo podría comentar, pero vamos dejándolo aquí, eliminar. Voy a crear un arreglo de tamaño 10, voy a asignarle valores aleatorios y voy a imprimir esos valores y después voy a cambiarle los valores al arreglo y volverlos a imprimir. Lo que yo voy a hacer es primero crear mi arreglo. Podría crearlo fuera del main en la clase y yo tener entonces es un arreglo de tipo entero que se va a llamar arreglo igual a new int tamaño 10, pero necesito que public, ok, y entonces voy a tener también otro método que se va a llamar inicializar arreglo tipo public, no regresa valor y le voy a poner iniciar arreglo. De parámetro va a tener un arreglo de tipo entero. ¿Cómo sé cómo declarar un método que recibe un parámetro? Pues lo hemos visto todo el tiempo en el main. Tipo de dato, arreglo y el nombre. Entonces mi tipo de dato es entero y mi nombre va a ser arreglo. Y entonces lo único que voy a decir es que el arreglo, que ahorita lo voy a mandar, o en realidad ni siquiera lo tendría que pasar en este caso como parámetro. Pero vamos a ver. Podría tenerlo así y mi método lo que hace, porque el arreglo lo utilicé aquí, ¿ok? Pero vamos a ver. Voy a tenerlo, voy a decir que arreglo
para esto. Para inicializarlo necesito una estructura de control que me ayude a inicializar cada uno de los elementos. Voy a usar el for. Voy a decir que int i es igual a 0 o contador, como quieran. Contador es igual a 0, mientras que contador sea que menor a arreglo punto leg y contador más. Así se va a actualizar. ¿Qué voy a hacer? Pues en realidad voy a decir que arreglo en la posición del contador. En la posición del contador va a ser igual a, ¿cómo era? Security. ¿Qué? ¿Random? ¿Pero en dónde creen que lo pondríamos? Security random. Afuera, ¿verdad? Security random, número o random. Random es igual a new. ¿Es la sintaxis? Security. No, ¿verdad? Secure. Ok. Y entonces aquí random era .next int. ¿Hasta cuál? 9 en este caso. Fíjense cómo yo aquí ya estoy es mi método para inicializar. Voy a tener un método también public void que se llama imprimir. Imprimir arreglo y voy a usar el mismo for. Y lo que voy a hacer es que pues simplemente voy a imprimir el arreglo en el contador. Si quiero yo hago que este sea contador y no pasa absolutamente nada. Y este es imprimir el arreglo, inicializar, imprimir y necesito otro método public void modificar arreglo. ¿Cómo se va a modificar? Pues nuevamente con un for, ¿no? Pero aquí era 10, ¿no? ¿Verdad? ¿Era qué? Arreglo.leg. Aquí mismo. Arreglo.leg. Y entonces arreglo en la posición i va a ser igual. Yo puedo hacer esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien me puede decir? Y así es. A lo que ya tenía arreglo, lo único que estoy haciendo es súmale 3 y multiplica por lo que ya tenía arreglo también. ¿Ok? Entonces, al final, yo lo que tendría es que arreglo este arreglo punto, perdón, mando a llamar a inicializar arreglo mando llamar a qué?
¿Mando llamar a qué? A imprimir arreglo. Voy a tener un problema ahí por el tema del static, a menos de que cree un objeto de mis arreglos. Y mande a punto arreglo o a punto inicializar, a punto modificar arreglo y a punto imprimir arreglo. No sé ni de qué tamaño es de 10, pero ¿qué pasó? Ah, es que nada más lo imprimí una vez, ¿verdad? Y yo aquí en inicializar arreglo yo puedo poner pues una impresión para saber lo que está pasando, ¿no? Iniciando arreglo, imprimiendo arreglo y modificando arreglo aquí. Ok, vean cómo inicializó el arreglo con valores que van del 1 o del 0 al 9 y después modificó el arreglo. ¿Qué hice? Bueno, en realidad no hice métodos con paso de parámetro, ahorita lo voy a hacer. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué creé un objeto de la misma clase? Todo esto va a quedar claro. Primero, como yo declaré un arreglo como, como una variable de instancia, si yo quisiera mandar a llamar a este arreglo desde una variable de instancia, siendo una variable de instancia, no lo puedo hacer porque es estática. ¿Ok? Porque este método es estático y no puedo llamar una variable que no es estática desde un método estático. Entonces yo tendría que haber puesto el arreglo como estático. O la otra opción que tenía era crear un objeto de esta misma clase y mandar llamar a los métodos. ¿Ok? Eso es todo lo que hice. Entonces sí puedo crear objetos de una clase dentro de una misma clase. ¿En qué método? En el main. Ok, ¿para qué? Para que me funcione y no tenga que cambiar todos los demás métodos a todos los demás métodos y el atributo a estático por estarlo utilizando el main. Después yo dije, bueno, hay que inicializar el arreglo, imprímelo, modifica el arreglo y vuélvelo a imprimir. ¿Dudas con esto? Si yo hubiera querido hacer este método dentro de la clase, yo lo único que tendría que hacer es hacerle las modificaciones pertinentes para, ya no necesito crear el objeto, a mí nada más me está dando que error, que estoy queriendo llamar ¿a qué? A métodos estáticos, ahí los tendría que cambiar y si no los quiero cambiar pues sí creo el objeto, pero le voy a decir, oye, hay que inicializar el arreglo. ¿Cuál arreglo? El que te voy a mandar. Ok, mándame el arreglo. ¿De qué tipo es? Es entero. ¿Y cómo lo vamos a llamar aquí? Arreglo. Ok, y entonces arreglo, arreglo. Y entonces aquí tendría que mandar a llamar ¿qué? Pasarle el arreglo, ¿verdad? ¿Cuál voy a imprimir acá? ¿Qué arreglo va a imprimir? Desde aquí yo tendría que hacer modificaciones. Porque aunque sí recibe el dato, yo estoy mandando este arreglo, lo estoy mandando como parámetro, lo está recibiendo, lo está
inicializando, pero al final, ¿qué hago con él? ¿Se fijan? Nada más lo estoy inicializando, pero ni lo retorno, o ni hago ninguna llamada, o ni hago nada. Probablemente si este método retornara un entero, ¿podrán retornar los métodos arreglos? ¿Y qué voy a retornar? El arreglo, ¿no? Y entonces, ¿a quién lo voy a asignar? ¿Al arreglo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se están fijando las dos formas en las que tengo para resolver este problema? A lo mejor esta es un poco más complicada, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una llamada, crear un objeto, hacer una llamada a un método con un parámetro que es un arreglo, y este método debe de retornar un arreglo del mismo tipo, y yo después se lo tengo que asignar al arreglo. A mí me está diciendo, oye, aquí hay un problema porque el valor nunca lo estás utilizando. Bueno, después lo utilizaré. ¿En dónde lo voy a utilizar? A punto, imprimir arreglo. ¿Con qué? Con el arreglo. Y entonces a imprimir al arreglo recibe un arreglo. Vamos a hacer los demás cambios. Y aquí vamos a hacer a punto, modificar arreglo, donde le mando el arreglo, y al final otra vez imprimirlo. Listo. Estoy mandando a inicializar el arreglo, modificando el arreglo e imprimiéndolo. Va de nuevo con la explicación. Este escáner nunca lo utilizo, lo voy a quitar. La forma anterior vimos que yo declaraba el arreglo como una variable de instancia. En esta ocasión yo lo hice dentro del método main. Lo que hice fue declarar mi arreglo dentro del bloque de instrucciones del main, lo que significa que es un arreglo local. Después lo que hago es que o convierto todos mis métodos a static, o creo un objeto de la clase mis arreglos, que es esta misma clase que estoy trabajando, y después lo que hago es llamar a los métodos que tienen ese arreglo, esta clase. Entonces a.inicializar arreglo, y como me dice que recibe de parámetro un arreglo, pues le mando el arreglo. ¿Cuál? El que acabo de crear. Le voy a mandar este arreglo a este método que es público, regresa un valor de tipo entero, pero no solo un valor, regresa un arreglo de tipo entero. Se llama inicializar arreglo. Aquí dice que recibe este parámetro, y lo único que hago es pues lo que ya habíamos hecho. Security random, que me va a ayudar, secure random, perdón, que me va a ayudar a generar números aleatorios. Después hago esta estructura de control repetitiva, un for, que va a ir por cada una de las posiciones del arreglo, asignándole valores al arreglo,
al final lo que hago es retornar el arreglo. ¿Y dónde lo retorna o a quién lo retorna? Pues aquí, a este arreglo, por eso está un igual. ¿Ok? Y entonces ya tiene este arreglo los valores que se generaron al inicializar el arreglo. Ahora lo que tengo que hacer es imprimir el arreglo, y para eso lo que hago es mandarle al método imprimir el arreglo del objeto A, que es de la clase de mis arreglos, el arreglo que quiero que imprima. Y lo que hace es imprimirlo. Regresa aquí y pasamos a la siguiente instrucción, que es modificar arreglo. El arreglo lo que hace modificar arreglo es arreglo, system, modificar el arreglo. Y lo único que voy a hacer es prácticamente la misma instrucción de inicializar arreglo. ¿Y qué hace? Para cada una de las posiciones le suma un 3 y lo multiplica a lo que ya tenía. Retorna el arreglo y lo que hago es al final imprimir el arreglo otra vez. De hecho, creo que podría hacerlo sin este y funciona exactamente igual, sin asignarle el valor al arreglo, nada más así. ¿Dudas? ¿Dudas con esto que les acabo de comentar? Si no hay ninguna duda, le vamos a dejar aquí. La próxima clase vamos a ver arreglos en 2 dimensiones y vamos a... les voy a dejar una actividad que desarrollen y vamos a la siguiente clase, que va a ser hasta el lunes. Vamos a trabajar con arreglos bidimensionales, dejar un ejemplo y desde el lunes trabajar en la tarea que les voy a dejar para la siguiente semana. ¿Ok? Que se los voy adelantando, va a ser la elaboración del juego del gato con arreglos bidimensionales.